¿Quieres saber lo más gracioso de los humanos? Parecen inofensivos. Piel suave, sin armadura natural, dientes que no perforarían ni un envoltorio de comida, y se mueven como patos sobre dos patas como si estuvieran a una brisa de caerse. Cuando la nave de transporte humano se estrelló en la estación Beric, todos nos reímos a carcajadas. Bueno, todo lo que el reptil puede hacer con mandíbulas en lugar de labios. El comandante de la estación, Tracia, chasqueó la mandíbula secundaria con diversión mientras revisaba la baliza de socorro. Otra nave humana, murmuró, sus 4 ojos parpadeando a la vez. La tercera, en este ciclo. Sus sistemas de navegación deben de estar alimentados por la esperanza y la ignorancia. ¿Deberíamos siquiera molestarnos en recuperarla?, preguntó Nico, nuestra jefa de seguridad. Era de todas las escamas y recelo. Su cola se movía con lo que había aprendido a reconocer como aburrimiento. La última vez que rescatamos humanos de un naufragio, pasaron 6 rotaciones preguntando si teníamos algo llamado café y quejándose de la temperatura. Tracia agitó una garra con desdén. El protocolo es el protocolo. Además, el Consejo Galáctico se irrita cuando dejamos a sus preciados humanos flotando en campos de escombros. Al parecer, pinta mal. Así que enviamos al equipo de recuperación. Procedimiento estándar, 15 minutos, quizá 20 si los restos estaban particularmente dispersos. Lo que no tuvimos en cuenta fue a la humana de la tercera fila, asiento C. Su nombre, como supimos más tarde, era Kira Vex. No es que se presentara de inmediato. Oh, no. Eso habría sido demasiado directo, demasiado predecible. Cuando nuestro equipo arrastró a los supervivientes a la enfermería, estaba callada. No callada, claro está. Solo lo suficientemente callada como para que la pasaras por alto mientras lidiabas con los otros 7 humanos que lloraban, gritaban o exigían hablar con alguien al mando. Yo estaba en la enfermería diagnosticando a un traficante de muertes que había comido algo desagradable cuando llegaron los humanos. El nivel de ruido pasó de tolerable a migrañoso en aproximadamente 4 segundos. ¿Hay alguien aquí que sea médico? Un médico de verdad. Uno de los humanos, un hombre de pelo canoso, vibraba de pánico. Su placa decía Marcus, aunque estaba medio derretida por el choque. Soy técnico médico certificado para 47 especies, respondí, intentando evitar que mis aletas se agitaran con fastidio. Soy Nelfie, por cierto. Acuática, muy inteligente y muy infravalorada en esta estación. Serán examinados por orden de prioridad médica. Prioridad médica, balbuceó Marcus. Acabamos de sobrevivir a un accidente. Todos somos prioridad. A esto me refiero con los humanos. Sin concepto de triaje. Sin entender que una fractura es menos urgente que una hemorragia interna. Solo volumen y derecho. Pero entonces, desde la tercera fila, asiento C, llegó una voz, tranquila, mesurada, casi divertida. Marcus, siéntate antes de que te desmayes. Estás hiperventilando, y aquí nadie tiene tiempo de sujetarte si te caes. Marcus se giró, con la boca abierta para discutir, pero algo en los ojos de la mujer lo desinfló como un traje de atmósfera perforado. Se sentó. Los demás humanos, al percibir un cambio en la jerarquía de la manada, también guardaron silencio. Entonces la noté. De verdad que la noté. 30 y tantos, quizá. A los humanos se les da fatal mostrar la edad. Cabello oscuro recogido en una coleta práctica. Ojos que escudriñaban la habitación con la eficiencia que suele pertenecer a depredadores o soldados de carrera. Tenía un corte sobre la ceja izquierda que ya había dejado de sangrar. Autosellado. Impresionante. Gracias, dije, Finn, acomodándose un poco. Están siendo procesados. Por favor, mantengan la calma. Ella asintió una vez, luego se sentó en un banco de la esquina. No se encorvó, no se movió nerviosamente, simplemente se sentó, observando. Trace entró en la enfermería con su habitual arrogancia. Le encantaban momentos como este, donde podía hacer de benevolente comandante de la estación rescatando a los humanos indefensos, anunció, extendiendo los brazos. Bienvenidos a la estación Beric. Ya están a salvo. Contactaremos con su embajada y organizaremos el transporte de regreso al espacio humano dentro de la rotación. Más murmullos de agradecimiento de los humanos. Excepto desde la tercera fila. Kira ladeó la cabeza ligeramente,
como si escuchara algo que el resto de nosotros no podíamos oír. Comandante, dijo, con la voz cortando la charla sin subir de volumen. Su estación funciona con un sistema de núcleo gravítico. Correcto. Trace parpadeó sorprendida. La mayoría de las especies desconocen la infraestructura de la estación. Los humanos, especialmente. Sí. ¿Por qué lo pregunta? Porque los núcleos gravíticos tienen una frecuencia armónica que oscila cada 72 horas, creando una vibración apenas perceptible en las cubiertas inferiores. Hizo una pausa, sin dejar de observarlo. El suyo lleva un desfase de aproximadamente 9 horas. La sala quedó en silencio. Incluso yo detuve mis escaneos. Las mandíbulas de Trace chasquearon nerviosamente. Esa es una observación muy específica. Noto cosas, respondió Kira encogiéndose de hombros levemente. Hábito ocupacional. ¿Y qué ocupación sería esa? Sonrió. No llegó a sus ojos. Consultor independiente. Ahora bien, en el estándar galáctico, consultor independiente puede significar cualquier cosa, desde contable hasta asesino. La vaguedad es el punto. Trace lo sabía. Lo sabía. Incluso Marcus, que seguía respirando con dificultad en un rincón, parecía percibir que algo había cambiado. Bueno, dijo Trace, recuperando la compostura. Quizás nuestros equipos de mantenimiento hayan estado ajustando el núcleo. Nada de qué preocuparse. Por supuesto, Kira asintió amablemente. Demasiado amablemente. Estoy segura de que no es nada. Pero siguió observando. Y yo, que había sobrevivido en esta estación durante 3 años aprendiendo a prestar atención, también empecé a observar. A los humanos se les asignaron alojamientos temporales en la sección 7. Alojamiento básico. Nada lujoso, pero lo suficientemente cómodos para una estancia corta. Estarían allí quizás 2 días mientras organizábamos el transporte. Rutina simple. Ron no se quedó. 1 hora después de que le asignaran una habitación, estaba deambulando por la estación. No de forma obvia, no de una forma que activara las alertas de seguridad. Solo una humana perdida intentando encontrar el economato, la plataforma de observación o el centro de recuperación de residuos, que, debo decir, nadie visita voluntariamente. Nico fue el primero en notar a la mujer humana del accidente. Está en todas partes. ¿En todas partes? Preguntó Trace, levantando la vista de sus informes. Niveles de mando de ingeniería, incluso las salas de control de atraque. Siempre con una excusa. Siempre disculpándose por estar perdida. Pero comandante, los humanos no se pierden tan a menudo. Quizás solo sea curiosidad, sugerí. Aunque yo mismo no lo creía, había visto sus ojos en la enfermería. No era curiosidad. Era cálculo. O quizás es una espía. Miko siseó. Te dije que no deberíamos haberlos recuperado. Es una superviviente del accidente, dijo Trace con firmeza. No es una espía. Está siendo paranoico al pensar que ordenó monitoreo de todos modos. Vigilancia discreta, lo justo para confirmar que era inofensiva. Alerta de spoiler, no era inofensiva. Descubrí hasta qué punto no era inofensiva. Durante mis rondas nocturnas, estaba comprobando los procesos atmosféricos en la sección 9. Un trabajo aburrido, pero necesario. Cuando oí voces bajas, de esas que usa la gente cuando no quiere ser escuchada. Debería haberme ido. Debería haberme metido en mis asuntos. Pero la curiosidad y yo siempre hemos tenido una relación enfermiza. Asomándome por la esquina, vi a Kira. No estaba sola. Junto a ella había 2 técnicos de rastreo, ambos con aspecto de estar nerviosos. Y ella les mostraba algo en un panel de datos. Esta frecuencia, decía, con una voz apenas superior a un susurro. No es un ajuste de mantenimiento. Alguien está usando su sistema central para enviar una señal. ¿Una señal para llevar? Preguntaba uno de los mensajes, con las placas de chitinés chasqueando con ansiedad. Eso es lo que intento averiguar. Recorrió los flujos de datos con la facilidad que da la práctica. Pero quienquiera que haya configurado esto sabe lo que hace. Es complejo, oculto dentro de los parámetros operativos normales. Nunca lo notarías a menos que supieras qué buscar. ¿Por qué nos cuentas esto?, preguntó el segundo técnico. ¿Por qué no vas con el comandante Trace?
Kira levantó la vista e incluso desde mi escondite, pude ver su expresión. Dura, profesional, peligrosa. Porque o tu comandante no lo sabe, lo que lo convierte en incompetente, o si lo sabe, lo que lo convierte en cómplice. De cualquier manera, confío en él hasta donde pueda, lo cual, dada la gravedad de tu estación, no es muy lejos. Los mensajes intercambian miradas. ¿Qué necesitas de nosotros? Acceso a los sistemas de monitoreo central, 5 minutos. Eso es todo. Eso es imposible. Los protocolos de seguridad por sí solos están ridículamente anticuados. Kira terminó. Ya he sorteado 3 de ellos solo por llegar. Mira, no intento sabotear tu estación. Intento evitar que alguien más haga exactamente eso. Uno de los mensajes, el más valiente, aparentemente se acercó. ¿Quién eres realmente? Dudó solo un momento. Luego esa sonrisa de nuevo, la que no llegó a sus ojos. Como dije, consultora independiente. Ahora, ¿vas a ayudarme? ¿O tengo que hacerlo a viva voz? Ayudaron. Por supuesto que ayudaron. Algo en su forma de hablar, la seguridad en su voz, hizo que discutir pareciera inútil. La observé mientras la conducían a un túnel de servicio que conectaba con la estación de monitoreo central, y como un idiota, la seguí. El túnel era estrecho, diseñado para drones de mantenimiento, no para seres vivos. Pero Kira se movía por él como si hubiera entrenado en espacios reducidos toda su vida. El texto se esforzaba. Yo, al ser acuático y naturalmente flexible, apenas podía. Cuando llegamos a la estación de monitoreo, Kira se puso manos a la obra. Sus dedos recorrieron la interfaz con una velocidad inimaginable para alguien que no estuviera familiarizado con los sistemas Grike. El código se desplazó por informes de diagnóstico y patrones de distribución de energía. Entonces se detuvo, se quedó paralizada. De hecho, su rostro se quedó inmóvil. «Oh, astutos bastardos», susurró. «¿Qué pasa?», preguntó la primera técnica. Giró la pantalla para que todos pudiéramos ver. Incluso con mi limitado conocimiento de los sistemas centrales, reconocí el problema al instante. Alguien había manipulado la estación para que explotara. No de inmediato, ni de forma drástica, sino lentamente. Una cascada gradual de energía que parecería un fallo del sistema. Un accidente. Sin pruebas, sin supervivientes, solo otra estación que forzó su infraestructura al máximo y pagó las consecuencias. Y según el cronómetro en pantalla, teníamos aproximadamente 19 horas antes de que ocurriera. ¿Por qué?, suspiró la segunda técnica. ¿Por qué haría alguien esto? Kira ya estaba descargando datos a una unidad segura. Porque esta estación no está en espacio humano. Tampoco está en espacio cruel. Está en territorio neutral, justo en las rutas comerciales entre 6 especies diferentes. Si se cae y parece un accidente, alguien puede aparecer, reclamar derechos de rescate y controlar todo el sector. ¿Quién?, pregunté, saliendo de mi escondite. Los 3 se dieron la vuelta. Los textos levantaron sus herramientas a la defensiva. Kira acababa de evaluar. Me miró con esos ojos depredadores. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó con calma. El suficiente. ¿Quién manipuló la estación? Me observó un momento más, y luego pareció decidir que no era una amenaza inmediata. Todavía no lo sé, pero lo averiguaré. La pregunta es, ¿vas a ayudarme o intentar detenerme? Debería haber dicho que me detuviera. Debería haber ido directamente a Tracia. Debería haber seguido el protocolo. En cambio, me oí decir, ¿qué necesitas? Su sonrisa cambió. Se volvió real por un segundo. Acceso a los registros de comunicaciones de la estación del último mes. Archivos de personal de todos los que tienen autorización de ingeniería y alguien que pueda distraer al comandante Tracia durante las próximas horas. Los mensajes se miraron entre sí, luego a mí y luego a Kira. Esto es una locura. El primero decía que probablemente Kira estaba de acuerdo. Pero también es nuestra única oportunidad de no convertirnos en vapor por la mañana. Entonces estás dentro o fuera. Ellos sí. Yo sí. Porque esto es lo que la galaxia subestima constantemente de los humanos. No son los más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más rápidos o los más avanzados. Pero cuando deciden que algo debe hacerse,
quemarán el universo para que suceda. Y cuando estás en una estación a punto de explotar, tener a un humano que sabe cómo quemarlo todo de repente parece una excelente compañía. Teníamos 19 horas para salvar a todos en la estación Beric. Y la mujer del asiento C de la fila 3 era aparentemente la única que podía hacerlo. 18 horas y 43 minutos hasta que la estación se convirtió en una nube de escombros en expansión. Sin presión. Kira se había apropiado de un almacén en la sección 12. No requisado, no solicitado, se apropió. Simplemente entró, les dijo a los 2 trabajadores de Keijin que tenían que irse por razones de seguridad y lo hicieron. Eso es lo que pasa con la autoridad. A veces no necesitas rango. Solo necesitas la certeza absoluta de que perteneces allí. Las paredes estaban ahora cubiertas de tabletas de datos robadas, todas mostrando diferentes flujos de información, registros de personal, gráficos de consumo de energía, registros de comunicación. Parecía el espacio de trabajo de alguien brillante o completamente desquiciado, posiblemente ambos. La observé mientras. Marcas de tiempo con referencias cruzadas, murmurando para sí misma lo que supuse eran blasfemias humanas. Los 2 técnicos del corral, cuyos nombres supe que eran Brent y Kes, intentaban descifrar archivos cifrados. Mal. Esto es imposible. Brent parloteó, con las mandíbulas chasqueando con frustración. Quienquiera que haya configurado esto usó cifrado de grado militar. Somos técnicos de mantenimiento, no descifradores de códigos. Entonces deja de intentar descifrar el código, dijo Kira sin levantar la vista. Encuentra el patrón. El cifrado es solo matemática. Las matemáticas tienen patrones. Todo tiene patrones. Es fácil para ti decirlo, murmuró Kes. Actúas como si hicieras esto todos los días. Kira hizo una pausa. Lo miró. Nunca dije que no. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para aumentar la gravedad local. ¿Quién eres realmente?, pregunté, expresando lo que todos pensábamos. Volvió a su bloc de datos. ¿Importa ahora mismo? La estación explota en 18 horas, independientemente de mi currículum. Buen punto. Aterrador, pero justo. Encontré algo, dije, revisando los archivos personales. Había descargado 8 nuevos contratistas de mantenimiento contratados hacía 3 meses. Todos de diferentes especies, todos con referencias impecables, todos asignados a la operación del sistema central. Kira estuvo a mi lado en un instante. Muéstrame. Abrí los archivos. Los examinó con esos ojos de depredador y vi que su expresión cambiaba. No era sorpresa, sino reconocimiento. Estas referencias son todas falsas. Bueno, no falsas. Empresas reales, supervisores reales. Pero si los contactas, te garantizo que esos supervisores te dirán que nunca aprobaron estas contrataciones. Alguien introdujo a estas personas en tu sistema usando canales legítimos. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Kes con sospecha. Porque ya lo he hecho antes, respondió Kira rotundamente. Contexto diferente, razones diferentes, pero la metodología es idéntica. Estos 8 son tus saboteadores. Los platos de Brent vibraron nerviosamente. Tenemos que avisar al comandante Trace inmediatamente. Puede que haga que seguridad los detenga a todos. No, dijimos Kira y yo al unísono. Nos miramos y vi un destello de respeto en sus ojos. ¿Por qué no?, exigió Brent. Respondí antes de que ella. Podríamos. Porque si nos equivocamos, alertamos a los verdaderos saboteadores de que los buscamos. Si acertamos, les advertimos de que sabemos de ellos o de cómo hacerlo. Aceleran su cronología o provocan la explosión antes de tiempo. Tenemos 18 horas ahora. Podríamos tener 18 minutos si los asustamos. Exactamente. Kira confirmó. Necesitamos pruebas primero. Pruebas contundentes. Algo innegable. ¿Y cómo las conseguimos?, preguntó Kes. Kira sonrió. El peligroso. Les hacemos creer que están ganando. El plan era una locura total, y yo estaba aprendiendo que era un procedimiento operativo estándar. Cuando había humanos involucrados, Kira se acercaba a uno de los 8 sospechosos, no confrontaba, se acercaba, fingía ser una humana curiosa que había tropezado con algo interesante, pero no entendía bien lo que estaba viendo. Hazte la tonta, hazte la inofensiva, haz que hablen.
Esto nunca funcionará, protesté. Ya has estado escaneando las zonas restringidas. Si alguno de ellos ha estado observando, sabe que no eres un turista despistado. Por eso necesito una distracción, dijo Kira. Algo tan grave que no me estén prestando atención. Me miró directamente. No me gustaba a dónde iba esto. ¿Qué clase de distracción? Pregunté con cuidado. Una emergencia médica. Algo tan grave que todas las miradas se dirigieron a la enfermería, incluyendo seguridad, incluyendo a nuestros 8 amigos. ¿Quieres que finja una emergencia médica? No, quiero que provoques una de verdad. Levantó un pequeño frasco de enzima digestiva Keyen, completamente inofensiva para la mayoría de las especies. Causa síntomas espectaculares pero temporales en los Vens. Vómitos, escamas que cambian de color. El proceso dura unos 30 minutos. 0 daños permanentes. La miré fijamente. ¿Quieres que envenene a Mo? Quiero que le des una intoxicación alimentaria. Hay una diferencia. Solo me matará si se entera. Mira, ahora mismo sospecha de mí. Si está ocupada vomitando violentamente, no está mirando lo que estoy haciendo. Además, los protocolos de emergencia médica exigen que la escolten a la enfermería con al menos 2 agentes de seguridad. Eso significa que hay 3 personas ocupadas. Fue completamente antiético. Totalmente en contra de los protocolos médicos. Me despidieron con toda seguridad si me descubrían. ¿Cuánto uso? Me oí preguntar. 17 horas para la detonación. Eché la enzima en el almuerzo de Miko, un manjar de rienda, lo que facilitó el proceso, ya que el aroma natural ya disimulaba el añadido. Se la comió mientras patrullaba. Media hora después, estaba colorada y vaciando su estómago en un recipiente para desechos. Trace declaró inmediatamente una alerta médica, convencida de que se trataba de un problema de contaminación. 2 agentes de seguridad escoltaron a Mo a la enfermería. Me comporté como un médico preocupado a la perfección mientras entraba en pánico por dentro. Mientras tanto, Kira hizo su movimiento. El objetivo era un ingeniero de Keyin llamado Roll. Autorización de nivel medio. Acceso a los controles del núcleo secundario. Según su expediente, llevaba en la estación exactamente 2 meses y 27 días. Ubicación perfecta, momento perfecto. Lo encontró. En la sección de ingeniería, trabajando en lo que parecía ser mantenimiento rutinario. Se acercó con su tableta de datos, con aspecto confuso y ligeramente indefenso. Disculpe, dijo con la voz más aguda de lo normal, más insegura. Siento mucho molestarla. Soy una de las humanas del accidente y estoy intentando comprender cómo funcionan sus sistemas de energía. Enseño física básica en casa y esta tecnología es muy superior a la que usamos. ¿Le importaría si le hago algunas preguntas? Prometo que no le quitaré mucho tiempo. Vi una transmisión de seguridad a la que Brent había accedido ilegalmente. Vi cómo rodaba para evaluarla. Vi cómo decidía que era inofensiva. Supongo que puedo dedicarle unos minutos, dijo en estándar galáctico. Su traductor hizo que su voz sonara paciente pero ligeramente condescendiente. ¿Qué le gustaría saber?, preguntó Oak. Ahora, la trampa. Kira hizo preguntas básicas. Preguntas realmente básicas. El tipo de preguntas que un profesor de física podría hacer. ¿Cómo generan energía los núcleos graicos? ¿Qué sistemas de seguridad tienen? ¿Con qué frecuencia se les realiza mantenimiento? Walt respondió con creciente confianza. Era solo una humana curiosa, inofensiva, posiblemente incluso divertida. Entonces hizo la pregunta perfecta. Noté que la frecuencia de vibración parecía desfasada. ¿Es normal durante los ciclos de mantenimiento? Ralt dudó. Solo por una fracción de segundo, pero Kira lo vio. Yo lo vi. La frecuencia está dentro de los parámetros aceptables, dijo con cuidado. Oh, por supuesto. Kira asintió rápidamente. Estoy segura de que está bien. Solo me preguntaba si tal vez las lecturas que tomé estaban mal. Se aclara la garganta, he estado registrando datos desde que llegamos. Un hábito de mi trabajo de investigación. ¿Te importaría echar un vistazo? Asegurándome de que no estoy malinterpretando nada. Le ofreció su bloc de datos. Ralt lo tomó y ese fue su error.
porque el bloque no mostraba las lecturas de los sensores. Estaba ejecutando un programa de rastreo. En el momento en que lo tocó, accedió a su dispositivo personal mediante sincronización de proximidad. Un truco que no debería haber funcionado no habría funcionado en la mayoría de las especies. Pero los Keyins tienen un TADI biológico que los convierte en excelentes ingenieros y pésimos en la seguridad de dispositivos. Roll se dio cuenta de que algo andaba mal aproximadamente 3 segundos tarde. Abrió los ojos de par en par. Sus agallas se encendieron. ¿Qué hiciste? La actitud de Kira cambió por completo. El indefenso profesor desapareció. Lo que quedó allí fue algo frío, competente y absolutamente seguro. Acabo de confirmar que has estado accediendo a sistemas centrales con credenciales fantasma, enviando ráfagas cifradas a un relé remoto y contribuyendo a una cascada de energía que destruirá esta estación en aproximadamente 16 horas. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a decirme para quién trabajas, quién más está involucrado y cómo detener la detonación. O le llevaré este bloque de datos al comandante Trace y dejaré que él se encargue de ti. Y dado el trato que Kroll da a los saboteadores, no creo que quieras la segunda opción. Roll miró a su alrededor frenéticamente. Estaban solos en esta sección a propósito. Kira había revisado las rutas de patrulla antes de acercarse a él. No tienes pruebas, dijo, pero le tembló la voz. Tengo tus registros de acceso, tus registros de comunicación, transferencias financieras a tu cuenta de 3 corporaciones fantasma, todo con fecha y hora, todo rastreable. Se acercó más. Pasé 6 años rastreando delitos financieros para servicios de inteligencia humana antes de convertirme en freelance. Este es un trabajo amateur comparado con lo que suelo hacer. Así que, te lo pregunto una vez más, ¿para quién trabajas? Y fue entonces cuando todo se torció. Roll no respondió. En cambio, cogió un soplete de plasma del banco de trabajo cercano y lo blandió contra la cabeza de Kira. Ella se agachó por poco. El soplete falló por 1 centímetro. Rodó hacia atrás y se incorporó en posición de combate. No la reconocí. ¿En serio?, dijo, con más enfado que miedo. ¿Vas a hacer esto de forma estúpida? Roll atacó de nuevo. Esta vez, Kira no esquivó. Se interpuso en su ataque, redirigió su impulso y usó una especie de llave de articulación que lo envió de golpe al suelo. El soplete de plasma se alejó con un ruido metálico. Había terminado en unos 4 segundos. Quería hacer esto en silencio, murmuró, sacando cinta de sujeción del bolsillo. ¿De dónde la había sacado? Alerta de seguridad, dije a través de su auricular. Habíamos manipulado una línea de comunicación. Terrible idea. Completamente contra el protocolo. Absolutamente necesario. Trace acaba de enviar oficiales a la sección de ingeniería. Alguien debió haber activado una alarma silenciosa. Claro que sí, dijo Kira. Terminó de asegurar a Ralt y luego agarró su dispositivo de comunicación. Cambio de planes. Lo estamos haciendo a viva voz. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque ya me arrepentía de la pregunta. Significa que todos están a punto de saber que hay una humana en esta estación que no es lo que parece. Brent Kiss, necesito que bloquees el acceso al núcleo inmediatamente. Anulación del código de autorización. No me importa si alerta a los demás saboteadores. Se nos acabó el tiempo para sutilezas. No tenemos códigos de autorización para el bloqueo, protestó Cass. Sí, los tienes. Te los di hace 20 minutos. Revisa tus dispositivos. ¿Cómo conseguiste los códigos de autorización de nivel de comando? Exigí. Puede que los haya tomado prestados del terminal personal del comandante Trace mientras lidiaba con la intoxicación alimentaria de Miko, lo cual, por cierto, excelente trabajo. Muy dramático. Robaste. Del comandante. Prestado. Robarlo implica que no los devolveré. Ella puso a Roll de pie. Ahora muévanse. Tenemos 15 horas y 32 minutos. Seguridad llegó y encontró a Kira de pie junto a un ingeniero Keijin atado, sosteniendo evidencia de sabotaje y con aspecto impenitente. Trace llegó 4 minutos después, con los 4 ojos encendidos de furia. ¿Qué está pasando aquí exactamente?, preguntó. Kira levantó el panel de datos. Su estación está preparada para explotar en poco más de 15 horas.
Este ingeniero es uno de los 8 agentes que colocaron las cargas. Tengo sus nombres, sus códigos de acceso y sus registros de comunicación. Deben detenerlos de inmediato. Trace la miró fijamente, luego a Roll, quien miraba a todas partes menos al comandante. Luego volvió a mirar a Kira. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja. Peligroso. Alguien que notó lo que tú no viste. Kira respondió, ahora, ¿vamos a quedarnos aquí parados en una disputa territorial o vamos a salvar 15.000 vidas? Para su crédito, Trace no discutió más. Tomó el bloc de datos, revisó las pruebas y en 10 minutos tenía a los 8 sospechosos bajo custodia. En 20, su equipo de seguridad había localizado las cargas explosivas principales, cuidadosamente escondidas, colocadas con pericia, configuradas para que parecieran fallos del sistema. En 1 hora, la estación estaba segura. Kira estaba en el centro de mando, con aspecto exhausto, pero satisfecha. Me acerqué con cuidado, todavía procesando todo lo sucedido. Nunca fuiste solo un superviviente del accidente, ¿verdad?, pregunté. Se encogió de hombros. El accidente fue real. Nuestro sistema de navegación falló de verdad. Pero no soy solo un profesor. Los servicios de inteligencia humana, eso es militar. Era militar. Me fui. Me cansé de la política. Ahora trabajo de forma independiente, acepto contratos, resuelvo problemas. Me miró. Se suponía que esto iba a ser un tránsito de vacaciones. 3 días de paz y tranquilidad entre trabajos. Entonces nos estrellamos y noté la vibración. Y podrías haberlo reportado. Podrías haber dejado que la seguridad de la estación se encargara. Podría haberlo hecho. Ella estuvo de acuerdo. Pero esto es lo que la mayoría de las especies no entienden sobre los humanos. Somos muy malos para dejar pasar las cosas, sobre todo cuando la gente está en peligro. Es a la vez nuestra mayor fortaleza y nuestro rasgo más molesto. Trace se acercó con aspecto de haber envejecido varios años en un día. Los sospechosos están hablando. Al parecer, una corporación minera los contrató para destruir la estación y reclamar derechos de salvamento. Habrían controlado toda la ruta comercial. ¿Se enfrentarán a la justicia?, preguntó Kira. El Tribunal Galáctico se encargará de ellos. Las pruebas que has reunido son sustanciales. Hizo una pausa. Te debo una disculpa y probablemente mi vida. Como todos en esta estación. No hace falta disculparse, dijo Kira. Solo hacemos lo que hacen los humanos, metiéndonos donde probablemente no deberíamos. Trace se rió. Sonó como piedras crujiendo. Tu gente va a ser un problema para la galaxia, ¿no? Probablemente, admitió Kira con una sonrisa. Pero al menos seremos un problema interesante. 3 días después, llegó el transporte humano. Los otros 7 supervivientes abordaron aliviados. Kira se detuvo en la esclusa de aire y me miró. Gracias por la ayuda, dijo. Eres bastante bueno en una crisis para alguien que pasa la mayor parte del tiempo mirando muestras biológicas. Gracias por no dejar que explotáramos, respondí. Eres bastante competente para alguien que parece inofensivo. Se rió. Una risa de verdad esta vez. Eso es lo que pasa con los humanos. Todos parecemos inofensivos hasta que dejamos de serlo. Recuérdalo la próxima vez que uno de nosotros se estrelle en tu estación. Y con eso, se fue. De vuelta al espacio humano. De vuelta a su siguiente contrato, dejando atrás una estación llena de alienígenas que habían aprendido una lección muy importante. Nunca subestimes a la humana de la tercera fila, asiento C, porque mientras observábamos las amenazas obvias, buscábamos armas y comprobábamos contrabando, ella notaba frecuencias de vibración, leía patrones de energía, reconocía sabotaje. Se escondía a plena vista. No porque intentara engañarnos, sino porque simplemente no buscábamos a alguien como ella, alguien competente, alguien peligroso, alguien que lo arriesgara todo para salvar una estación llena de desconocidos. Eso es lo que la galaxia sigue pasando por alto de la humanidad. No son peligrosos porque sean agresivos. Son peligrosos porque se preocupan agresivamente, de forma inoportuna y heroica. Y cuando se amenaza a algo que les importa, pierden su aspecto inofensivo enseguida. Trace actualizó los protocolos de la estación después de eso. Nuevas medidas de seguridad, mejores sistemas de monitoreo,
controles regulares de la frecuencia central, pero también añadió algo al registro oficial, una mención para la civil humana que salvó la estación de Beric. Su nombre figura en nuestros archivos. Kira Bex, consultora independiente. Asiento de la tercera fila, la pasajera más peligrosa que jamás vimos venir y en algún lugar de otra nave, rumbo a otro contrato. Me gusta pensar que todavía se da cuenta de las cosas, que sigue involucrándose, que sigue siendo el tipo de problema que la galaxia no sabe cómo manejar. Porque eso es lo que hacen los humanos. Se dan cuenta, se preocupan, actúan. Incluso especialmente cuando pasamos por alto el verdadero peligro que acecha justo delante.